Únicamente una breve introducción para ganar estos 5 minutos que vamos perdidos, una muy breve introducción en la que quisiera agradecer lo primero a Carlos Briones que esté con nosotros, porque además es alguien que bueno, pues ha salido de aquí, de la facultad, ha pasado por aquí. El otro día en el correo que yo mandaba a los alumnos les decía, oye, creo que es interesante para que veáis que cuando uno comienza con química, al final, no sé si yo creo que es una ventaja, es que la transversalidad y los conocimientos que da esos estudios permiten abordar, permiten que uno se especialice y se profesionalice en ámbitos muy distintos. Entonces, como luego nos puede contar Carlos, al final lo que acaba haciendo son aspectos relacionados con bioquímica, con astrobiología, con una formación inicial química que le permite abordar posteriormente una especialización y que además le permite después llegar a ser un investigador, un científico de reconocido prestigio en toda España. Y únicamente leer de él una muy breve reseña. Carlos Briones Llorente estudió en Burgos, como decía, su primer ciclo, concluyó con la especialidad de bioquímica y biología molecular en Autónoma de Madrid, realizó su tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del CSIC de la Autónoma. Es científico titular del CSIC en el Centro de Astrobiología, CSIC INTA, asociado a la NASA Astrobiology Institute. Desde el año 2000 dirige el grupo de evolución molecular del Centro de Astrobiología. Investiga sobre diversos aspectos relacionados con el origen y la evolución temprana de la vida, la evolución de los ácidos nucleicos in vitro, la genética de virus y el desarrollo de biosensores. Tiene más de 60 artículos científicos en revistas internacionales, esto es hace tiempo, por lo cual lo mismo ahora ya tiene alguno más, 30 capítulos en libros especializados, es coinventor de 7 patentes en los ámbitos de la biotecnología y la biomedicina. Para que veáis también, es una de las cosas que siempre intento transmitir, que esa ciencia que puede tener un origen fundamental, al final se puede aplicar en esas patentes que él ha sido de las que él es autoautor y que permiten aplicar conocimientos, ciencia, en algo que se desarrolla y que tiene su utilidad en muchos casos para la vida diaria o para investigaciones como pueden ser las que yo realizo. Es editor de la sección de Genética y Evolución de la Enciclopedia de Astrobiología de Springer, miembro del comité editorial de la revista de Biología, que edita la revista española de Biología, ha impartido clases invitadas en grados, licenciaturas, másteres, cursos de verano en distintas universidades, y ha sido galardonado por la NASA por su trabajo en caracterización de la biosfera subterránea de nuestro planeta. Paralelamente a su trayectoria investigadora, posee una amplia experiencia en divulgación científica. Gracias a eso y a ese nivel comunicador que él tiene, siempre se ofrece, siempre que le invitamos a venir, siempre viene para darnos una charla, una introducción de esa divulgación, esa difusión de aspectos investigadores. Decía, amplia experiencia en divulgación, coordinador de cursos, colaborador de radio, televisión, escritor de artículos en prensa, es coautor de libros recientes de nanociencia y nanotecnología, como CECIT, del 2008, o astrobiología sobre el origen y evolución de la vida en el universo, CSIC, Catarata, del 2011, o el nanomundo en tus manos, en tus manos, de Dracontos, de editorial Crítica del 2014, o del Biologie Evolutive, de la editorial de Boe, París, de 2015. Y en septiembre de este año, muy recientemente, algunos igual incluso le oísteis aquí en Burgos, porque estuvieron haciendo la presentación del libro Orígenes, el universo, la vida de los humanos, del que es coautor, junto con Alberto Fernández Soto y José María Bermúdez de Castro. Es decir, veis que solo en el ámbito de la evolución de la vida, de la evolución, en este caso de ARN, desde el punto de vista bioquímico, de cómo afecta eso tiene unos desarrollos científicos, pero que al final se traduce en difusión, divulgación de la ciencia. Pues agradecerle a Carlos, el que esté ahí con nosotros, el que pueda, de algún modo, introducirnos a ese aspecto tan emocionante y nada más, ¿no? Pero muchas gracias. A los amables compañeros que me han invitado. Yo siempre que pueda estaré a vuestra disposición porque me viene aquí volver a mi casa en todos los sentidos, porque soy burgalés y el de burgalés. Y bueno, hoy os quería contar en esta charla algo que tiene que ver con el origen de la vida y que tiene que ver con la ciencia aplicada. Un poco con la intención de romper esa frontera invisible, inexistente a mi modo de ver entre ciencia básica y ciencia aplicada. Os voy a hablar de RNA, de evolución in vitro, de cómo eso puede estar dándonos pistas sobre el origen de la vida, que como sabéis es uno de los temas que más me interesan científicamente, y además cómo nos permite en el laboratorio, en mi grupo y en otros grupos, en España y fuera de España, pues desarrollar moléculas concretas que tienen actividades concretas que pueden ser utilizadas en biotecnología. Vamos a empezar con la parte un poco más fundamental, un breve repaso para poner
digamos, el foco en el origen de la vida y en el mundo RNA. Esta es una diapo que solemos poner siempre en astrobiología, porque quizá algunos la hayáis visto alguna vez, porque, bueno, se resume, se podría bajar un poco la luz de delante, pero la formación de galaxias, estrellas, sistemas planetarios, algunos planetas con una litosfera en interacción con una hidrosfera y con una atmósfera, y una evolución química que nos lleva a las primeras células y a su diversificación hasta generar la biodiversidad actual. ¿Vale? Si vamos al principio un poquito de nuestro planeta, sin ir más allá, algo así le pasó, algo así era la Tierra, y eso le pasó hace aproximadamente 4.570 millones de años. Un gran cuerpo llamado Theia impactó contra la Tierra y desgajó un gran fragmento del manto de la Tierra, que salió despedido, pero no con la suficiente velocidad como para perder la gravitación de la Tierra, sino que se puso a orbitar y se puso a la Luna. Entonces, el sistema Tierra-Luna se considera que se formó hace 4.570 millones de años. Si avanzamos un poco así, nos imaginamos que era la Tierra hace 4.400 millones de años. Prácticamente toda la Tierra era un gran océano de lava, era el manto, la parte superior del manto estaba fundida, se considera que eran 1.000 kilómetros de lava incandescente, eso era nuestro planeta, 4.400 millones de años. Si uno hubiera estado allí, no pensaría que eso iba a acabar siendo un planeta vivo, ¿verdad? Lo que ocurre es que, bueno, se fue cristalizando esa lava, se fueron formando islas volcánicas, tipo Hawái, tipo Canarias. Empezó a llover masivamente, porque todo el vapor de agua que estaba condensado en la atmósfera, pues al bajar la temperatura era el momento de empezar a llover, fue lavando todas las sales minerales que había en las rocas, y quizá algo así, en ilustración de mi amigo Eduardo Saiz, pues algo así puede ser la Tierra hace 3.850 millones de años, que es cuando asumimos que la química ya podía tener oportunidades para empezar a explorar y a realizar su camino hacia la vida. Aquí, como veis, hay distintos ambientes, hay zonas hidrotermales submarinas que son muy interesantes en este contexto, agua líquida, mucha agua líquida, nubes de tormenta, ha llovido, ha habido rayos, ha habido erupciones volcánicas, hay pequeños charcos de agua templada, que diría el abuelo Darwin, y hay muchas zonas de interacción de rocas con agua. Es decir, hay muchos medios y además muchos medios heterogéneos, de forma que se podrían estar dando muchas oportunidades a la química para que explorara caminos hacia una química autorreplicativa, que en el fondo eso somos, los seres vivos. Si hacemos en una sola diapo toda la historia de la Tierra, y claro, esto daría, como sabéis, para licenciaturas enteras o grados enteros, pues bueno, podemos convenir que la formación de la Tierra y la Luna, como os decía, es hace 4,57 años, o miles de millones de años. Las primeras rocas sedimentarias de las que se tiene constancia son de hace 3,9 miles de millones de años. Los primeros evidencias isotópicas de un desbalance de isótopos de carbono hacia el isótopo más ligero, hacia carbono 12, y por lo tanto una posible fijación biológica de ese carbono, eran hasta hace 3 semanas de hace 3.200 millones de años, pero ha habido un artículo muy reciente que retrasa hasta 4,1 las primeras pruebas isotópicas de un carbono fijado biológico. Si esto es cierto, si esta investigación que se ha publicado nos lleva hace 3 semanas se confirma con análisis posteriores, pues tendremos como límite más tardío para un posible origen de la vida, sin caracterizar, pero ese carbono nos hablaría de ello hace 4.100 millones de años. Cuando sí sabemos que había vida, porque ha dejado sus huellas fósiles en estromatolitos, que son láminas de microorganismos interaccionando, así como los tapetes microbianos, aquí fosilizados, y microorganismos individuales fosilizados, luego si queréis podemos ver algunas fotos, aunque es un tema controvertido el hecho de que los microfósiles de Bill Shoft y otros investigadores sean realmente bacterias, quizás son lo que llama algunos investigadores que vienen del campo de la geoquímica biomorfos abióticos, es decir, las mismas morfologías pero en ausencia de vida. En cualquier caso, los estromatolitos sí que nos indican con poca duda que ya existía vida hace 3,5, entonces el origen de la vida, todo lo que nos lleva de la química hacia la biología debe transcurrir en esta época. Los dos cuadros que os marco en rojo son las épocas en las que se considera que el bombardeo de meteoritos y de núcleos cometarios fue masivo en nuestro planeta. En esta primera etapa, de 4,57 a 4,4, es uno de los motivos por los cuales toda la Tierra estaba fundida, los impactos constantes de meteoritos y núcleos de cometas que aumentaban la presión, la temperatura y fluidificaban el magma, así como las desintegraciones radiactivas que había en la Tierra.
Esta época estuvo bastante más tranquila en cuanto a impactos, pero lo que se llama el bombardeo masivo tardío ocurrió entre 4 y 3,85 más o menos miles de millones de años, y lo que se supone en este campo es que quizás si había habido intentos químicos para llegar a una química autorreplicativa pudieron ser borrados, esterilizados en esta época, y a lo mejor toda la química tuvo que empezar de nuevo a trabajar y tendría 350 millones de años para ver los seres vivos. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son el rango temporal en el que nos movemos en este campo. El origen de la vida, por tanto, estaría o bien aquí, o quizá los primeros intentos químicos nos moveríamos un poco más hacia atrás. Y luego ya mostraros que básicamente existen dos aproximaciones de las que vamos a estar hablando en la primera parte de esta charla para llegar al origen de la vida. Porque claro, no hay muchas pruebas directas de qué ocurre allí. Entonces, ¿qué voy a hacer en los laboratorios? Intentar, mediante experimentos de química prebiótica, llegar desde la química a la biología y, comparando los organismos actuales, sus genomas, sus metabolismos, sus membranas, intentar ver qué es lo que tienen todos en común, y cuanto más distantes sean los organismos que tienen algo en común, quiere decir que quieren más atrás, y de esa forma se puede llegar al ancestro de todos los seres vivos, como vais a ver dentro de un momento. El resto de la historia de la vida es fascinante, pero evidentemente no vamos a hablar de ello en esta charla. Entonces, la evolución pues es la fuerza que ha llevado a todo lo que somos, ¿verdad? No hay nada en biología que tenga sentido si no es a la luz de la evolución, decía Boltzmanski. Y realmente la evolución, bueno, descubierta en su fase inicial a principios del siglo XIX y cristalizada como una teoría científica irrebatible por Charles Darwin en 1859, pues es lo que nos ha llevado hasta donde estamos. La evolución se puede estudiar analizando fósiles. Estos son ejemplos de estos fósiles, microfósiles de Wilson, de hace 3.500 millones de años, controvertidos, como os digo, porque hay un investigador español que se llama Juan García Ruiz, que es investigador del CSIC en Granada, que mantiene que morfologías de este estilo se pueden originar mezclando carbonatos y silicatos, y directamente tenemos patrones muy parecidos sin que haya nada biológico detrás. Entonces, bueno, digamos, evidencias morfológicas hay que tenerlas siempre con cierta precaución. Existen otros fósiles maravillosos a lo largo de la historia de la vida, la explosión cámbrica, ¿verdad? La invención de los planos corporales de todos los animales posteriores a hace 540 millones de años, o, estando en Burgos, pues este vuelo nuestro, ¿no? Pero además de estudiar la evolución analizando fósiles, desde hace 4 décadas podemos analizar los seres vivos que nos rodean, secuenciar sus genomas, comparar sus genes y, por lo tanto, hacer filogenia molecular, es decir, trazar árboles evolutivos que se basan en qué diferencias existen entre los distintos animales, plantas, hongos, bacterias, arqueas que se comparan. Cuando utilizamos el mismo tipo, cuando comparamos genes, un mismo gen para un gran grupo de organismos, más adelante se hizo con distintos genes de muchos organismos que los comparten, y hoy en día ya con genomas completos, pues lo que obtenemos es básicamente topologías de este estilo. 3 grandes grupos o dominios: las bacterias, las arqueas, que son también, como sabéis, microorganismos, y eucariotas, que los hay unicelulares y pluricelulares. Si recordáis la clasificación en 5 reinos de Lynn Margulis, pues estos serían los Monera, y aquí estarían los Protista, Animalia, plantas, Plantae y Fungi, ¿vale? Entonces, bueno, esto es muy interesante, esto es la evolución de la vida, la biodiversificación, todos los procesos, pero lo que nos interesa para esta charla es lo que está aquí. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, en este tipo de árboles queda patente, y no hay ningún árbol que se haya hecho desde esa época. Este es de 1992, pero estos empezaron a hacer en los años 70 gracias al trabajo de George Fox, de Carl Bunz y de otros investigadores. No hay ningún árbol, como os digo, que no parta de un punto. Es decir, todos los genes que comparamos, todos los genomas completos que comparamos, nos están hablando de que provenimos de una especie celular ancestral, que es la precursora de toda la biodiversidad. Es decir, que en el árbol genealógico de todas las especies, si vamos hacia atrás, acabaríamos llegando al ancestro último común y universal, que se llama Luca, por sus iniciales similares. Esto es muy interesante en sí mismo, pero sobre todo lo es, a mi juicio, porque nos define cuál es el campo de juego para trabajar sobre el origen de la vida. Es decir, desde las raíces fisicoquímicas de ese árbol hasta el punto del tronco en el que se empieza a separar en grandes zonas. Ese es el campo de trabajo de origen de la vida. Y es muy interesante también porque, aunque estos árboles se empezaron a obtener, como os digo, a finales de los años 70 del siglo pasado, el gran Charles Darwin, al final del origen de las especies, en el último párrafo había dicho nada menos que esto: probablemente todos los seres orgánicos que alguna vez han vivido en esta tierra han descendido de una forma fluida. Es decir,
sin tener ninguna evidencia, no conocía, como sabéis, la obra de Mendel, los microorganismos estaban empezando a observarse con el microscopio, no hacía mucho que se observaban. No tenía buenas series paleontológicas, Darwin, todavía para estudiar, pero tuvo la intuición de imaginarse que toda la biodiversidad que veía provenía de una forma de vida ancestral. Y tenía razón, aunque se tardará 140 años en comprobar que tenía. Eso también es un toque de atención a los estudiantes, que podéis hacer algún descubrimiento maravilloso que vuestros directores de tesis no lo consideren, pero a lo mejor dentro de 140 años, pues alguien dice, este chico, esta chica tenía razón. Darwin, de hecho, tenía razón en el 90% de las cosas que es interesante también en el ámbito de origen de la vida tener en cuenta que no todo es tan claro como en este tipo de árboles que soléis ver, unas filogenias muy claras, líneas muy limpias, sino que probablemente lo que estaba ocurriendo en el origen es que LUCA podía ser una comunidad de genes o una comunidad de especies compartiendo genes, pero el total de esos genes serían el genoma de LUCA del que venimos todos. Y además, en este tipo de árboles, que son más realistas, pero a la vez más complicados, lo que vemos es que hay mucha transferencia horizontal de genes. Es decir, a lo largo de una evolución vertical se están moviendo genes constantemente de rama. ¿Vale? Y no solo genes, se están moviendo orgánulos enteros. Por ejemplo, sabéis que las cianobacterias originaron los cloroplastos y que previamente las deltaproteobacterias habían originado las mitocondrias de los eucariotas. Es decir, hay mucho flujo horizontal de información genética y de capacidades metabólicas, además de la línea vertical de descendencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué transiciones básicas debieran ocurrir en el origen de la vida? Pues partiríamos de unas condiciones fisioquímicas, las que existieran en ese planeta, ese dibujo de Eduardo que exponía de hace 3,85 miles de millones de años, llegaríamos a LUCA, a partir de LUCA, la diversificación, bacterias, eucarias, arqueas, y en ese trayecto tuvo que empezar a existir una autoorganización molecular, la aparición de un genoma, de una molécula que tuviera capacidad de copiarse con mutaciones y de que eso generara una biodiversidad, y un sistema de membrana que permitiera un metabolismo. ¿De acuerdo? Tráfico de materia y energía a través de la membrana, que a su vez desencadena una serie de rutas catabólicas y anabólicas que hacen que en distintos sustratos se puedan convertir en productos y por lo tanto echar a andar la maquinaria bioquímica de la vida. Para estudiar esto los fósiles no nos sirven, porque los fósiles, incluso ese tan antiguo que os ponía, si es que es un fósil, son de hace 3,5 miles de millones de años. Eso estaría más o menos por aquí, en el tiempo. Pero las moléculas y los sistemas replicativos que estuvieran evolucionando en esta parte no han dejado. Entonces, las dos aproximaciones, partiendo de la química hacia arriba y partiendo de la biología actual hacia abajo. Si hacemos eso, pues también daría para una charla entera cómo se pasa a los monómeros orgánicos a partir de los bases que hay en la Tierra primitiva, el trabajo de Stanley Miller, de Joan Orow, que no siempre se le considera todo lo que se debe a este bioquímico americano universal. Pero claro, hay que llegar hasta allí. Y aquí está, en esa parte común del tronco de la vida, es donde están las grandes preguntas asociadas a la aparición de DNA, las proteínas, las membranas, la quiralidad, todas las grandes preguntas que, como sabéis, siguen existiendo en el ámbito de la vida. La química prebiótica es, digamos, la protagonista de esa aproximación bottom-up, de esa aproximación desde el pasado hasta la actualidad. De química prebiótica podríamos estar hablando también mucho tiempo, pero es en plan un poco para impresionar un poco sobre esta parte, ¿vale? Esto es parte de un trabajo hecho en colaboración con dos buenos colegas, un físico y además filósofo, que es Pablo Mirazo, y un químico orgánico, Andrés de la Escosura, y yo que no sé muy bien ya lo que soy, en el que, estamos trabajando en una cosa que se llama Prebiotic Systems Chemistry, es decir, imaginarnos que todos los monómeros y los polímeros tuvieron que suceder a la vez, porque si no es imposible que se formen la replicación, el metabolismo y el sistema de compartimentos, que son fundamentales para que aparezcan los seres vivos. Entonces, bueno, en un repaso de la química prebiótica, pues hicimos este esquemita que desde entonces enseñamos siempre, porque ya que tardamos mucho en hacerlo, luego hay que sacarle partido, ¿no? Y como veis, se conoce bastante bien, aunque hay muchísimos problemas en cada una de estas flechas, la química que nos lleva a aminoácidos, a los nucleobases, a los azúcares, a los lípidos y a la combinación de todos. Dando un paso más allá de la química prebiótica, porque la química prebiótica nos puede llevar hasta los polímeros, como mucho, péptidos o polímeros de nucleótidos pequeños, la cuestión es la siguiente. Si nos imaginamos que hay un repertorio de monómeros en la Tierra primitiva, porque se forman gracias a esas reacciones de química prebiótica, y que existe alguna forma de que vayan polimerizando los que son más afines entre sí, aquí el papel de los catalizadores
catalizadores inorgánicos es fundamental, es un tema que me interesa mucho en esta facultad. Pues hay superficies, hay compuestos organometálicos, hay muchos protagonistas de las posibles transiciones que nos llevan a pasar de monómeros a polímeros. Pero imaginad incluso que estos fueran polímeros de nucleótidos, es decir, estamos yendo hacia ácidos nucleicos. Esa polimerización, si no hay un mensaje genético detrás, eso sería una polimerización aleatoria. Cada vez estaríamos formando polímeros de secuencias distintas y no relacionadas entre sí. Es la aparición de una replicación molde dependiente, es decir, cuando una molécula utiliza un molde nucleotídico para hacer una copia complementaria, lo que permite que aparezca, si os dais cuenta, y tenemos este molde que se ha copiado gracias a alguna actividad que de momento no sabemos cuál puede ser, ¿vale? Y se ha copiado cometiendo errores, como veis ahí, ¿vale? Es decir, aquí podríamos estar empezando a pensar en evolución de las impresiones selectivas que hacen que una biodiversidad generada por la copia de una molécula, digamos, permita que unas tengan más fitness, más eficiencia que otras, y poder representar la evolución a nivel molecular, incluso antes de la aparición de células, ¿vale? Eso ya va centrando el tema que va a ocupar la segunda parte de la charla. Si lo hacemos así, podemos imaginarnos que tendríamos una fase inicial de, bueno, en el que no habría polímero, habría solo distintos monómeros. Algunos polímeros aleatoriamente podían irse formando e incrementar linealmente su concentración, pero cuando empieza la replicación molde dependiente, el crecimiento es exponencial del polímero. Y eso hace que se pueda ganar la partida hacia, por ejemplo, ácidos nucleicos. Y esto nos lleva a la hipótesis del mundo RNA, que hoy en día es una de las hipótesis más aceptadas en el campo del origen de la vida, aunque tiene muchas preguntas sin respuesta todavía y tiene muchos puntos débiles. Pero la mayor parte de los científicos estarían de acuerdo en que es una forma bastante potente de imaginarnos cómo una sola molécula tenía las dos caras de la moneda de la vida, el genotipo y el fenotipo. Vamos a ver. Sabéis que hoy en día el flujo de información genética en los seres vivos es así. Aquí tenemos una célula que replica su DNA, que transcribe su DNA a RNA y que traduce el RNA a proteínas. Y la cuestión es que son las proteínas quienes actúan como DNA polimerasa a DNA dependiente, es decir, replicarse el DNA, como RNA polimerasa a DNA dependiente, es decir, la transcripción, y proteínas junto con RNA forman los ribosomas, que son unos agregados maravillosos en el interior de la célula que traducen el mensaje genético de RNA. Entonces, nos gusta decir que esto es la paradoja del huevo y de la gallina, que fue antes el DNA o las proteínas. Sin DNA no hay proteínas, sin proteínas no hay DNA. Durante las últimas 4 décadas lo que se ha hecho ha sido ir acumulando muchos datos acerca de las capacidades que tiene cada una de esas moléculas en la biosfera. Se sabe que como archivo de información genética funciona evidentemente el DNA en todas las células, pero el RNA es archivo de información genética de la mayor parte de los virus, hay más virus RNA que virus DNA, y los viroides, que son los patógenos de plantas, que si alguno tiene interés luego podemos hablar sobre ellos. Las proteínas como tal no poseen información, son el resultado de la expresión de la información acumulada en los ácidos nucleicos. En cuanto a la estructura, la mayor parte de las estructuras celulares recaen en las proteínas, pero el RNA también es responsable de estructuras en ribonucleoproteínas y en concreto en el ribosoma. Y en cuanto a la catálisis, evidentemente la gran mayoría de los biocatalizadores dentro de una célula son proteínas, son enzimas de naturaleza proteica, pero desde el año 82 se sabe que también existen moléculas de RNA que pueden catalizar, como vais a ver a continuación, que pueden realizar funciones bioquímicas y que pueden funcionar como enzimas, ¿vale? Entonces, claro, si ponemos todos los mases juntos, parece que a la pregunta ¿quién fue antes tenía proteínas? Quizá el que fue antes fue el RNA. Aunque ahora, cuando vemos la biología hoy en día, lo que estamos observando es que el RNA es una molécula intermediaria y hasta hace 4 décadas no hemos sido capaces de profundizar lo suficiente como para ver que había una civilización de RNA probablemente antes de la civilización de DNA proteínas, aunque hoy en día ha quedado, digamos, superada por las cosas que hacen mejor las proteínas que el RNA y las cosas que hacen mejor el DNA que las proteínas. ¿Cuál es la gracia del RNA? Pues la gracia del RNA es que es un ácido nucleico de cadena sencilla, a diferencia del DNA, que es un ácido nucleico de cadena doble, cuya máxima estabilidad se forma, en el caso del DNA, con la doble hélice, como sabéis, fruto del trabajo de Rosalind Franklin, fundamentalmente, aunque luego hubo otros 2 señores que se llevaron el premio Nobel. Y en el caso del RNA, a pesar de ser una cadena sencilla, se pliega sobre sí misma por complementariedad de bases, C con G y A con U, y va formando distintas estructuras. Puede llegar a formar estructuras tan complejas como las proteínas.
puede formar bolsillos hidrofóbicos capaces de catalizar reacciones, puede formar estructuras capaces de pegarse específicamente a ligandos, los que queramos, ¿vale? Y eso es una gracia que tiene el DNA que no tienen ni el DNA ni las proteínas, porque claro, las proteínas no tienen un genotipo como tal, como decíamos, el genotipo de las proteínas es el producto de la expresión del mensaje genético. Y además, mira, sí que ha saltado. Es una tontería de GIF animal, bueno, tiene su punto, ¿no? El RNA es una cosa así, es una cosa plástica, es una molécula que está formando estructuras todo el tiempo, que podemos definir cuál es la energía libre asociada a cada una de esas estructuras y podemos imaginarnos dentro de un repertorio de moléculas de RNA cuáles van a ser las más estables y cuáles van a ser las que mayor capacidad de interacción tienen o no tienen. ¿Por qué sabemos que el RNA es una molécula catalítica? El último más que os ponía dos diapositivas. Pues bueno, durante los años 70 del siglo pasado ya quedó claro que muchos genes están formados por exones y por intrones. Los exones son la parte de los genes que definen los dominios de las proteínas y los intrones son los espaciadores. Se suponía que los intrones no valían para nada, valían simplemente para separar los fragmentos de información. Serían como los huecos entre las palabras en una frase. Pero claro, ya había algunos que sospechaban que si dos palabras, aunque compartan huecos, están mal ordenadas, puede ser un problema para entender el significado de la frase. Pero lo mismo va a ocurrir con los intrones. Se conocía desde esa época que existen una serie de reacciones que se llaman de splicing, que consisten en cortar los exones. Vamos a cortar el intrón, el extremo intron-exón y exón-intrón por el otro lado, lo que se ve aquí, ¿vale? Y vamos dando una... Esto le toca astrobiológico también, así que lo vamos a... Bueno, se pueden cortar los intrones, pegar los exones y por lo tanto, bueno, pues formar el RNA mensajero maduro, que ese es el que ya sale del núcleo en el caso de los eucariotas, que lo encuentran los ribosomas y tienen todo. ¿Vale? Si tradujeran los ribosomas algo así con los intrones, la proteína sería grande y no funcionaría para nada. Entonces, bueno, pues se investigaba mucho desde esa época sobre el splicing, estas reacciones de corte de enjambre. Se sabe que es un mecanismo muy bueno para expresar diferencialmente dominios proteicos y, por ejemplo, en nuestro organismo, en todos los mamíferos y los vertebrados, pues resulta que es un mecanismo que utilizan las inmunoglobulinas para poder generar todas las variables que necesitan para luchar contra todos los patógenos que tenemos a nuestro alrededor. Se considera que podemos luchar contra 10.000 millones de patógenos distintos. No habría espacio suficiente en nuestro genoma para poder tener proteínas preparadas para todo eso. Con la splicing diferencial se pueden barajar las zonas hipervariables de las inmunoglobulinas y pelear. Es decir, el splicing es un mecanismo fundamental en la naturaleza. Y bueno, pues empezó a estudiar qué tipo de agregados hacen el splicing. Se veía que eran ribonucleoproteínas, es decir, agregados de proteínas y RNAs, en los que la función catalítica estaban las proteínas. Perfecto. Pues bueno, Tomczyk estaba trabajando en su laboratorio en el año 1980 aproximadamente con tetragímena termófila, una eucariota, y estaba caracterizando uno de sus genes que tiene dos exones separados por un intrón, y estaba caracterizando el mecanismo de splicing en la Universidad de Boulder, en Colorado. ¿Qué hacía? Pues extraían el núcleo de tetragímena y lo ponían en las condiciones que necesita la maquinaria de splicing para el splicing, es decir, presencia de magnesio y GTP, básicamente, es poco sibariza la reacción de splicing, no necesita muchas cosas, y lógicamente el gen que quería. Bueno, pues aquí tenéis el resultado de uno de sus estudiantes. ¿Qué pasa si ponemos el constructo de los dos exones y un intrón y el extracto nuclear y magnesio y GTP? Perfecto. Tenemos, esto es un gen de electroforesis, de la migración por tamaño, como sabéis, en el seno del campo eléctrico. Tenemos la forma no procesada y la forma procesada. Correcto. Pues, ¿qué pasa si no ponemos magnesio y no ponemos GTP? Pues que no hay energía ni estabilidad estructural para la reacción y no se procesa. Pero ¿qué pasa si no ponemos extracto nuclear? Que sí se procesa. Y aquí, esto era absolutamente insospechado, porque ¿qué pasa? El exón, intrón, exón y esto es suficiente para que se corte el intrón. ¿Quién está catalizando ese proceso? No es una proteína. Como os podéis imaginar, el investigador que hizo esto, además he tenido la suerte de conocerle, dice que Tomczyk le hizo repetir el experimento como 150 veces, aproximadamente, porque no se lo creía. Has contaminado el estrato nuclear, no sé qué, lógicamente no tienes una proteína que está haciendo eso. Bueno, esa banda era real, es decir, había ácidos nucleicos capaces de hacer funciones catalíticas per se. Esa banda
sirvió para ganar un premio Nobel. Lo que pasa es que lo ganó Check, no el estudiante de la parte de la historia que no acaba de gustarme, pero bueno. El splicing se producía en este sistema en ausencia de proteínas. Es decir, el intrón se plegaba de tal forma que catalizaba su propia escisión. Teníamos una molécula de RNA catalítica por primera vez en la historia. Y que está en la naturaleza, es decir, no es una cosa hecha en el laboratorio. Existen ribocimas, Tom Check acuñó el término de ribocimas, pues para denominar a esas enzimas de RNA. Si os dais cuenta, es un resultado brutal, revolucionario en biología molecular, pero lo publicó en Cell, no en Nature ni Science, que es donde uno esperaría que hubiera. O sea, Cell es una buena revista, no me importaría publicar de vez en cuando en Cell, pero Nature y Science es donde uno espera que sean estas noticias rompedoras, los que cambian el paradigma de la biología. ¿Por qué no lo publicaron? Porque ni el editor ni los referidos de Nature y Science se lo querían. Es curioso, cuando pocos años después el señor Tom Check recibió el premio Nobel junto con Altman, que es otro que descubrió la siguiente ribocima, recibió el premio Nobel, y en el discurso del Nobel una de las cosas que hizo fue leer la carta de los referidos de Nature. Que poquitos años antes le había dicho que estaba loco, que a quién se le ocurría sospechar que podía haber ácidos nucleicos haciendo funciones catalíticas, que eso lo hacen las proteínas, que volviera a estudiar bioquímica. Bueno, pues de vez en cuando hay que hacer descubrimientos que rompen los paradigmas, ¿no? Esto es la primera revolución. Esto es la estructura de un intrón autocatalítico de tipo 1, que son los que caracterizó la doctrina. Eso es una enzima. ¿Te das cuenta? Esto cambiaba por completo la enzimología. Existen en la naturaleza enzimas de heterogéneos. Además, durante esos años anteriores había ido habiendo evidencias cada vez más numerosas sobre la cantidad de cosas que puede hacer el RNA y sobre las evidencias que existen en la naturaleza de que el RNA puede ser anterior tanto a las proteínas como al DNA. ¿Vale? No voy a entrar en detalles, pero bueno, hay mucha bioquímica aquí detrás. Y hay cosas muy interesantes, por ejemplo, ¿por qué sospechamos que el RNA tuvo que ser anterior al DNA? Porque en todas nuestras células, los desoxirribonucleótidos, cuando tenemos las rutas metabólicas que van hacia ellos, parten de ribonucleótidos. Es decir, tenemos una huella en nuestro metabolismo de que primero los ribonucleótidos y luego los desoxirribonucleótidos. Además, muchas coenzimas son ribonucleótidos, es decir, nucleótidos de RNA, y las principales moléculas que se utilizan como intercambiadores de energía, como monedas de intercambio energético, ATP y ATP, son ribonucleótidos. ¿Vale? Y evidentemente el RNA tuvo que ser anterior a las proteínas codificadas por el propio RNA, porque el ribosoma coge RNA y va a proteínas, no hay un ribosoma a la -1 que haga una retrotraducción. ¿Vale? Entonces, si esto es así, en el centro de ese árbol que veíamos, en el tronco común, pues tendríamos que ir pensando en que quizá el RNA al principio lo hacía todo, luego una versión muy poco optimizada de un protorribosoma serviría para producir las primeras proteínas, que a su vez se irían uniendo a los ribocimas de RNA capaces de unir nucleótidos, aminoácidos, irían formando ribosomas, se irían generalizando las proteínas. Las proteínas rápidamente funcionaron como mucho mejores catalizadores que los RNAs. La cosa es que los RNAs hagan catálisis porque su estructura se lo permite, pero a nivel químico, y casi todos aquí sois químicos, podéis imaginar que 20 aminoácidos tienen una riqueza química muchísimo mayor para realizar todo tipo de reacciones frente a 4 nucleótidos que además son muy parecidos en cuanto a su composición. Las bases nucleotídicas dan para lo que dan. Una vez que teníamos este mundo, probablemente alguna proteína fue capaz de tomar una secuencia de RNA y en lugar de copiar RNA, coger desoxirribonucleótidos y hacer una copia en DNA de la molécula de RNA que había tomado. Era el origen de la retrotranscripción. Eso hoy en día lo hacen los virus, los retrovirus. Luego hablaremos un poco del virus del SIDA, eso lo hace el virus del SIDA, pasa de RNA a proteína. Quizá en esta época, de RNA a DNA, quizá en esta época las primeras proteínas empezaron a retrotranscribir. Y entonces se llegaría a un mundo como el actual, en el que el DNA es un estupendo archivo de información genética, poco interesante funcionalmente, pero lo mejor es tener un buen disco duro que no haga más cosas y las proteínas son grandes catalizadoras. Pero quizá en el camino pasó todo eso. La base del modelo mundo RNA es que, como os digo, es la única molécula que puede funcionar a la vez como fenotipo y como fenotipo. Y por tanto pudo existir un mundo RNA como caso integral. Todas las evidencias hacia el mundo RNA fueron sintetizadas en un breve articulito de Gilbert, que no hizo nada experimentalmente, pero escribió una paginita, ¿vale? Y esta paginita en Nature fue la que acuñó el término mundo RNA que desde entonces todos utilizamos, ¿vale? Y entre otras cosas dice esto, que nos podemos imaginar que podían llegar a haber moléculas de RNA capaces no solo de hacer distintos tipos de catálisis, sino la catálisis necesaria para copiarse a sí mismas.
decir, ser molde y ser catalizador, es decir, una molécula que fuera en sí misma el sustrato de reproducción de RNA. ¿Vale? Esa molécula, esa replicasa de RNA capaz de copiarse a sí misma, todavía no se ha encontrado, pero se está trabajando en los laboratorios con técnicas de evolución in vitro, como las que voy a comentar ahora, en busca de encontrar. Así es como ve el ilustrador Eduardo Saiz un posible ribocito. Ribocito es como Jack Szostak, premio Nobel por el descubrimiento de la telomerasa, llama a posibles agregados protocelulares iniciales durante el mundo RNA, un genoma de RNA y unos catalizadores, que algunos serían ribocimas solas y otros ribocimas con péptidos. Péptidos no fruto de la traducción, que todavía no se había inventado, sino péptidos sintetizados a partir, por ejemplo, de sustancias minerales, por ejemplo, monoillonita, que es una arcilla, un estupendo catalizador de muchas cosas, pero péptidos sin una información genética detrás, es decir, una unión de aminoácidos prácticamente aleatoria. Pues con eso, esos péptidos más el RNA, quizá teníamos un repertorio de catalizadores en lo que pudo haber antes del luz. Si eso es así, podría ser el relleno del tronco de la vida, del árbol de la vida de esa forma. No voy a entrar en detalles, pero básicamente 5 décadas básicamente de investigación van en la línea de que, aquí recuerdo siempre a Charles Darwin en sus árboles, esto es lo que pensamos, no tiene por qué ser así ni mucho menos, nadie estuvo allí para saberlo, quizá nunca sabremos cómo pasó, pero esto es todo esto es bastante coherente desde el punto de vista teórico. Y en todo esto, en toda esta carrera que os he puesto así de una forma un poco rápida, ha sido fundamental la investigación de la evolución in vitro de ácidos nucleicos. ¿Quién fue la primera persona que dijo, vale, me queda Darwin, la evolución, el fenotipo, acumula variaciones, la presión selectiva va favoreciendo a los más aptos en ese ambiente concreto y genera más descendencia sobre los fenotipos, tal. Pero eso podría verse en ausencia de células, es decir, solo con moléculas. Pues la primera persona que investigó sobre eso fue Sol Spiegelman, ¿vale? Este investigador tan elegante. En el año 67 hizo lo siguiente. Tomó un virus que se llama bacteriófago cubeta. Bacteriófago quiere decir que infecta bacterias, no infecta eucariotas, infecta bacterias. Hay decenas de millones de virus que infectan a bacterias, entonces eso no es un problema. Cubeta se conoce bastante bien. Y bueno, se sabía cómo era su genoma. No se sabía tan bien cómo era este dibujo en esa época, pero bueno, básicamente las proteínas que tiene es un genoma relativamente corto, 4.200 nucleótidos, RNA, cadena sencilla. ¿Y qué experimento hizo Sol Spiegelman? Como se sabe que el propio RNA codifica la proteína que lo copia, eso lo suelen hacer los virus, van con su propia polimerasa, porque no se fían del hospedador, bastante buen criterio, ¿no? No suelen llegar a un sitio donde están las células deseando copiar su genoma, entonces se llevan su polimerasa. Bueno, pues dijo, ¿qué pasaría si pongo en un tubo de ensayo el genoma y la proteína que lo va a copiar? Solo. No hay virus, no hay células. Eso y, lógicamente, un poquito de magnesio, estas cositas que bioquímicas siempre nos gusta poner para que la cosa funcione. Entonces empezó a hacer fases en tubos, pues una representación lógicamente artística de lo que ahí pasó. ¿Qué pasaba? Que la proteína empezaba a copiar el RNA y se le agotaban los ribonucleótidos que habíamos puesto, ¿no? como sustrato. Al no tener un metabolismo tienes que poner todo el metabolismo desde fuera, tienes que poner la fuente de ribonucleótidos. Cuando se agotaban, ¿qué se hacía? Pasarle a un tubo permeativo fresco. Y se iban dando pases, y él se entretuvo con sus estudiantes en dar muchos pases, a ver qué pasaba. ¿Y qué vio? Pues vio que a lo largo del tiempo el RNA iba creciendo, como se esperaba, lógicamente, la cantidad de RNA, la proteína se pegaba aquí y iba copiando, iba aumentando la cantidad de moléculas del genoma del virus. Pero es que además aparecía una especie de RNA que replicaba mucho más rápido y que cuando se medía, aquí no se he puesto otra de las figuras del artículo, pero cuando se veía la longitud se veía que era progresivamente más corta. ¿Qué estaba pasando? Estaba habiendo una competición por tamaño dentro del tubo de ensayo y las que más rápido evolucionaban eran moléculas de RNA que al final llegaron a tener solo la longitud del RNA a la que se pega la propia polimerasa. Es decir, estábamos viendo como la presión selectiva, en este caso autoimpuesta por el sistema, era la longitud del genoma que había que copiar. Entonces estábamos viendo todos los ingredientes del proceso evolutivo en el tubo de ensayo. Y esto fue un descubrimiento revolucionario, como os podéis imaginar. De hecho, esto saltó a la prensa, como una década antes había saltado los experimentos de Miller y tal. Y bueno, llamaron cariñosamente monstruo de Spiegelman a ese RNA cortito que salía de la nada, aparentemente, y que era capaz de crecer muy rápido y replicarse.
Entonces aquí teníamos Darwin en el tubo de ensayo. Voy a quitar este para que se vea. Realmente los investigadores habían sido capaces de diseñar un proceso bioquímico en el que la evolución se manifestaba a nivel de moléculas. Y eso que estaba diciendo, que quizá realmente antes de la aparición de las primeras células, poblaciones de moléculas podían estar evolucionando, iniciando la evolución darwiniana antes incluso de que aparecieran las organizaciones celulares. Pasaron unos años y la biotecnología avanzó muchísimo durante los años 80 y básicamente permitió poner a punto sistemas para amplificar DNA, la amplificación por PCR, amplificación en cadena de polimerasa, la transcripción in vitro de DNA a RNA y la retrotranscripción de RNA a DNA. Ello, utilizado por dos grupos de investigadores muy hábiles, permitió poner a punto la evolución de ácidos nucleicos in vitro de una forma mucho más potente tecnológicamente que lo que había hecho Schwarzschild. El primero fue Larry Gold, que con Tuerk realizaron un experimento, ahora os contaré lo que hicieron, y él acuñó un término que nosotros utilizamos, SELEX, por Systematic Evolution Alliance Exponential Enrichment, y a la vez prácticamente Jack Szostak, junto con Andy Ellington, acuñaron el término aptámeros, porque lo que van a seleccionar estos en esos experimentos del año 1990 son moléculas de RNA capaces, como os decía, de unirse específicamente a un ligando que nosotros queramos. Acuñaron el término de aptámeros para referirse a esos RNAs que se unen muy bien a un ligando. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hicieron? Pues bueno, os propongo un ejemplo que lo he contado ya en otra ocasión y gustó bastante a veces para haceros una idea. Imaginad una población aleatoria, Burgos, verano, tiene que ser verano, si no, no estaría así. Gente, ¿vale? Bueno, pues está, ahí. Y nos dividimos los de aquí, que somos unos científicos, en unos grupos y vamos a empezar a hacer experimentos. Y les decimos, ¿cuántos de estos serán capaces de tocar el violín? Bueno, en principio es una presión selectiva para la que no están en absoluto diseñados la población humana. A nivel de estructura, es decir, poner bien la mano, pasar bien el arco, tener pinta de buenos violinistas. Y a nivel de función, es decir, le ponemos una partita de bajo y la tienen que tocar. ¿Vale? Lógicamente van a aparecer una serie de variantes, ¿verdad? El experimento. Habrá muchos, muchísimos, que no sean capaces ni de coger el violín. Habrá alguno que intente coger el violín, pero lo haga con muy poca gracia. Y que aquello no suene absolutamente nada. Si tenemos suerte, igual hay algún niño del Conservatorio de Burgos que está pasando por ahí y tenemos candidatos a buenos violinistas que tocan el violín y bueno, se ponen a tocar un poquito. Y si tenemos muchísima suerte, podemos encontrar a un violinista, no hay audio Menuhin, lamentablemente, pero al concertino de la orquesta de la Orquesta Sinfónica de Burgos que toque de maravilla. ¿Vale? Sería mucha suerte, pero bueno, a lo mejor está bien. ¿Qué haremos? Pues diremos, nos vamos a quedar con este, que es el bueno, y si somos un poquito más generosos con el bueno y con el medio bueno, ¿por qué puede llegar a aprender? Para nuestro experimento, que lo que queremos es que toquen el violín. A los otros dos les agradecemos su participación en el experimento, les damos una camisetita de la facultad, por ejemplo, y a seguir marchando. ¿Y con estos qué hacemos? Pues con estos hacemos copias de cada uno de ellos, por separado, no penséis mal, que cuando lo conté la primera vez alguien incluso pensó mal. Copias por separado de cada uno de ellos, los clonamos, esa es la parte científica, ¿vale? Lo replicamos, y si hacemos copias de ellos, ¿qué tendremos? Pues bueno, iremos teniendo algo que se parece más a una orquesta, porque ya son violinistas o medio violinistas. ¿Y qué pasa si sobre esa orquesta repetimos el proceso de selección? Que cada vez tendremos a los mejores, porque a los malos siempre los vamos a echar. Si esta chica, que tiene muy buen aspecto, como violinista, aprende pronto, seguirá, si no, al color. Entonces, repitiendo estos ciclos varias veces, ¿qué tendremos? Una orquesta sinfónica al final del violín, a partir de una población que en principio no sabe tocar el violín. Eso, con moléculas y de forma mucho más aburrida, es lo que hicieron el grupo de Larry Gold y de Jack Szostak. ¿Vale? Una población de RNA inicial, aleatoria, sin una secuencia concreta, de hecho luego veréis qué tipo de poblaciones se utilizan. Una presión selectiva que es RNAs que, como hemos visto antes, son capaces de plegarse en cualquier tipo de estructura. Decimos, ¿cuál de esas estructuras se une bien a este ligando? Las que se unan bien, seguimos con ellas. Las que no se unan bien, las tiramos.
podemos caracterizar para ver por qué no se unían bien, pero las tiramos básicamente. Y las que se han unido bien, como son de RNA, hacemos una retrotranscripción, pasamos a DNA. Hacemos una amplificación por PCR y, por lo tanto, tenemos mucha más cantidad de DNA en la fase de amplificación. Y luego lo transcribimos para que de nuevo sea RNA. En todos estos procesos, si queremos, aumentamos la tasa de mutación de esas enzimas. Podemos aumentar la variabilidad. ¿Vale? Eso se puede hacer sin ningún problema en bioquímica. Y bueno, ¿cuál es el punto de partida? Porque aquí ya no vale salir al espolón. Pues lo que hacemos es comprar a un sintetizador de oligos muchas moléculas, que ahora veréis de qué tipo son, muchas es 10 a la 14 moléculas, por ejemplo, para empezar a moléculas generalmente cortas y con una secuencia aleatoria. Jugamos con DNA y con RNA, es decir, los primeros experimentos de evolución in vitro se hicieron con RNA, pero hoy en día también podemos trabajar con DNA de cadenas sencillas. ¿Vale? Separamos las dos bandas y ponemos a evolucionar a una de las hebras de DNA. Ventajas del RNA que ofrece, como os podéis imaginar por el dibujito de antes, mayor versatilidad estructural que el DNA. El DNA le cuesta formar estructuras bidimensionales o tridimensionales más allá de la doble modularidad, que es otra historia que no voy a contaros hoy. El DNA permite ciclos de selección más rápidos y sencillos, en teoría, porque solo hace falta amplificar por PCR, no hace falta ni retrotranscribir ni hacer transcripción. Y es más estable en soluciones biológicas. Si queremos un aptámero para alguna aplicación biotecnológica, formato biosensor, por ejemplo, el DNA va a ser mejor, porque el RNA se degrada rápidamente por las RNAsas, entonces tenemos que modificar químicamente el RNA para que aguante. Y podemos jugar haciendo lo que se llama selección in vitro o evolución in vitro. Básicamente es jugar con la tasa de mutación de esas enzimas. Si hacemos selección in vitro, a partir de una población original, nos quedaremos con... Esto es una representación abstracta de lo que llamamos el espacio de secuencias. Todas las posibles secuencias de una longitud determinada. ¿Vale? Partimos de 10 a la 14 de esas, las amplificamos. Partimos de otra subpoblación, las amplificamos, etcétera, etcétera. Vamos haciendo variaciones del mismo tema sobre las que ya había, básicamente. Por eso, si os dais cuenta, he puesto una gradación de colores suave. Si hacemos evolución in vitro, como en el proceso de amplificación vamos metiendo muchas mutaciones, vamos a ir dando saltos por el espacio de secuencias. Puede que el proceso sea más lento de llegar a nuestro objetivo, pero quizá estamos llegando a secuencias que están alejadas de la original y que nos pueden dar alegrías cuando veamos su eficiencia. ¿Cuál es el punto de partida? Pues como os decía, son poblaciones aleatorias de ácidos nucleicos. Imaginad una molécula de... Aquí os he puesto una real de nuestro trabajo, 78 nucleótidos, en el que tenemos dos regiones de secuencia conocida, que nos hacen falta porque ahí se van a pegar nuestros oligonucleótidos en las fases de amplificación de PCR, transcripción y transcripción in vitro, y una región que lo pedimos al sintetizador de oligos como N, es decir, me da igual que nucleótido de metas. ¿Vale? Si tenemos muchas, pues va a haber muchas posibles variantes. Todas las que darían 40 nucleótidos distintos, pues no, si echáis cuenta de esto serían varios kilos de RNA lo que necesitarías para tener un representante de 4 a la 40 moléculas distintas. ¿Vale? En realidad trabajamos con mucho menos repertorio de secuencias, pero lo que se sabe es que lo que es más interesante para lo que luego vamos a querer, que es capacidad de unión, es el repertorio de estructuras. Y no voy a entrar en detalles, pero hay muchas menos estructuras posibles que secuencias posibles. Entonces, como punto de partida, esto funciona muy bien. El sistema de selección, pues bueno, esto es, pues eso, truquillos biotecnológicos, ¿no? El ligando, que es lo que queremos que resulte accesible a los RNAs que están evolucionando, lo inmovilizamos de alguna forma, o a una columna de afinidad, o a placas subtipocilio, estas de 96, pero puede ser de 384, a filtros modificados, a nanopartículas, a lo que queráis. Lo fijamos, ¿y qué vamos a hacer? Pues que de todos los RNAs se van a pegar solo los que tengan la estructura correcta, inicialmente serán muy pocos, porque inicialmente tampoco hay buenos violinistas en el espolón, pero si hay uno, ya vale. Eluimos todos los demás que no nos interesan y con este lo recuperamos en bioquímica y lo amplificamos. Vale. Entonces, todo esto estaba más o menos puesto a punto en 1990 en nuestros artículos y es en lo que seguimos trabajando en unos cuantos grupos. Por tanto, lo que se puede hacer mediante la evolución in vitro son ribocimas, como esas ribocimas naturales que habíamos visto que existen en la naturaleza, o aptámeros, es decir, seleccionar una función o seleccionar una estructura. ¿Vale? Ejemplos de ribocimas, pues os he puesto unas cuantas, además así en representación bonita, que siempre da menos miedo cuando vemos en colorines. Estas 5 ribocimas de aquí
que existen en la naturaleza están funcionando en células, en virus y en viroides. Intrones autocatalíticos, una ribocima Hammeket, que lo que sirve es para cortar, bueno, no sirve para, lo que hace es, y no hay nada que sirva para, lo que hace es cortar el RNA y en ocasiones ligarlo, otro tipo de RNasa también, una que lleva el virus de la hepatitis delta, y la ribocima más alucinante de la naturaleza, que no es todo el ribosoma, sino el centro peptidil transferasa del ribosoma. Cuando en el año 2000 se acabó de caracterizar a nivel atómico la estructura del ribosoma, se vio que en la zona en la que un aminoácido se junta al otro, en ese entorno solo hay RNA. Es decir, es el RNA el que hace la función catalítica peptidil transferasa, unión de dos aminoácidos. Entonces se considera que el centro peptidil transferasa del ribosoma es una ribocima. Lo que pasa es que rodeado por otra gran cantidad de RNAs y de proteínas que, como veis aquí, como dice Dayona, que le dieron el premio Nobel por esto, las proteínas son como si estuvieran posadas encima de la estructura del virus, por la parte exterior. Y bueno, también hay ribocimas hechas artificialmente por revolución in vitro. Esto no existe en la naturaleza, pero esto es una ligasa muy buena que cuando ve dos moléculas de RNA las une. Es decir, es un biocatalizador de RNA obtenido por revolución in vitro. Y en el caso de los aptámeros, pues al contrario, los aptámeros prácticamente no existen en la naturaleza. O podríamos decir que no existen del total en la naturaleza. No existen. Estos son aptámeros artificiales, ¿vale? Ahora os hablaré de ellos. Pero sí que existen algunos tipos de moléculas de RNA que funcionan como aptámeros, que son lo que se llaman riboswitches. Algunos genes, cuando se van a expresar, o sea, cuando están en el formato RNA, antes de que entren los ribosomas a reproducir un mensaje genético, tienen estructuras de RNA en 5' a la izquierda, con una estructura tal que se puede unir específicamente a un ligando. Si este gen es el gen que produce la proteína que fabrica mandos a distancia, si el mando a distancia está en exceso, se une al riboswitch e impide la transcripción de ese gen. ¿Vale? Es una unión por estructura que dice, bueno, es una especie de regulador transcripcional, como os podéis imaginar. Pues eso existe en la naturaleza. Este es el riboswitch de lisina, en este caso, cuando se va a sintetizar el aminoácido de lisina, si hay mucha, la lisina se une a este RNA y no se traduce la proteína correspondiente. Excepto los riboswitches, todos los demás aptámeros se han obtenido por evolución in vitro, ¿vale? Desde el año 90. Aquí tenéis un aptámero frente a la adenosina, el aptámero es todo lo de fuera, o frente a ALP y a ATP, os pongo la familia completa para que los veáis. Aquí la molécula contra la que se ha desarrollado el aptámero es pequeñita, y aquí tenéis otro ejemplo que os he puesto de una molécula muy grande, una proteína. Hay decenas de proteínas distintas sobre las que se han obtenido aptámeros interesantes. Y aquí el aptámero es esto. Si en lugar de esa estrellita rosa hemos puesto una proteína en nuestro proceso, al final tendremos RNAs capaces de unirse. Claro, cuando estamos pensando en una molécula que se une muy específicamente con alta afinidad a un ligando, lo que nos viene a la cabeza son los anticuerpos. Eso es lo que hace la naturaleza, ¿verdad? Para unir ligandos con alta afinidad. ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen los aptámeros frente a los anticuerpos? Pues bueno, me gustan mucho los aptámeros, entonces notaréis que las ventajas van a dejar muy poco hueco a los inconvenientes, ¿no? Las ventajas básicas de los aptámeros es que como los obtienes por evolución in vitro en un laboratorio, puedes hacer aptámeros contra lo que te dé la gana. Moléculas pequeñas, medianas, grandes, moléculas tóxicas que si inyectaras un animal de experimentación para obtener anticuerpos morirían. Tiene muy baja toxicidad y inmunogenicidad, en el fondo son ácidos nucleicos, no es otra cosa. Se pueden modificar químicamente. La desnaturalización es reversible. Eso es muy interesante para lo que os gusten los biosensores, porque pensad, por ejemplo, en un biosensor basado en anticuerpos para detectar una toxina asociada a no sé qué virus que está en no sé qué zona de África y van Médicos Sin Fronteras con el biosensor. Si ese biosensor tiene anticuerpos en su superficie, tienes que mantener una cadena de frío y un grado de humedad para que la proteína funcione. Con los aptámeros no hace falta. Llévalo desnaturalizado. Subes la temperatura, la bajas y se te va a renaturalizar una estructura. O sea, la renaturalización de un aptámero es reversible frente a la de las proteínas, que es irreversible. Esa es una ventaja tremenda. Aún así tienen algunos inconvenientes, claro. El principal inconveniente es que es una tecnología joven. Llevamos 25 años haciendo aptámeros mientras anticuerpos que se llevan utilizando desde hace muchas décadas. Se requiere protección para la degradación por nucleasas. En el caso de obtener aptámeros de RNA, luego hay que hacerles algunos trucos para que no lo degraden las RNAsas. Eso se conoce. Y bueno, contra dianas liposolubles, contra dianas que no nos gusta mucho el agua, es más difícil tener aptámeros. Uno podría pensar que los aptámeros son evidentemente una curiosidad académica que está muy bien para ver las capacidades de la RNA, pero que no mucho más de sí.
que va. Resulta que si un proceso SELEX nos genera un aptámero y somos capaces de recortarlo, verificarlo químicamente y realizar los ensayos oportunos, se puede convertir ese aptámero per se en un fármaco o en el elemento de reconocimiento de un biosensor. Aquí tenéis un ejemplo en el que estos señores hicieron una serie de procesos y llegaron a este aptámero. Un aptámero que, como veis, está modificado químicamente. O sea, aquí toda la química orgánica es de enorme interés porque hay que saber qué podemos modificar esas nucleobases o el esqueleto de azúcar fosfato para que eso sea resistente a la degradación por RNAs. Encima le ponen polietilenglicol y aquí una timina invertida para que no las exonucleasas, las que se lo comen desde fuera, no sean activas. Y este aptámero resulta que se convirtió en un fármaco que se llama Macugen y que es un buen fármaco para el tratamiento de la DMAE, la degeneración macular asociada a la ¿vale? Se administra por gotitas en un colirio y hay mucha gente que está poniéndose un aptámero para gente mayor, porque esta es la degeneración macular fundamental en personas de más de 60 años, pues para curarse esa enfermedad. Hay otros fármacos, pero ese aptámero está en clínico. A día de hoy hay unos 30 o 40 aptámeros distintos en distintas fases de desarrollo clínico, y eso va a ser clínico, perdón, y eso va a ser claramente el futuro. Va a haber una línea de investigación muy fuerte, ya la hay, sobre aptámeros. ¿Vale? Os pongo algunos ejemplos de aptámeros que estamos haciendo en el laboratorio contra distintos tipos de moléculas, pequeñas, como aminoácidos, antibióticos, esto, los que recordéis primero, bueno, ya no sé cuándo se dará ahora en química, bueno, ya, los que recordéis la bioquímica de tal y los antibióticos, no sé si alguien se atrevería a decirme qué es eso. ¿Suena eso lo que es? Eso es el tiostreptón, es un antibiótico que lo escogimos porque es relativamente grande, es bastante liposoluble, es decir, es complicado, y lo escogimos como prueba para ver si éramos capaces de generar aptámeros y con las proteínas. Pues bueno, tenemos, aquí veis solo el mapa de estructura secundaria del RNA, pues de DNA obtenidos por selección o por DNA obtenidos por revolución, es decir, con más tasa de mutación, en este caso de selección de RNA, selección de evolución. Como veis, hay distintas familias de moléculas capaces de unirse casi a lo que pongamos. Esto es el fruto de 8 a 10, más o menos, rondas de amplificación selección in vitro controlando muy bien las métricas. ¿Vale? Y el último ejemplo que os quiero poner ya para ir terminando son unos aptámeros que hemos generado en colaboración con un grupo del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira de Granada, del CSIC, dirigido por Alfredo Bertal. Hemos desarrollado dos aptámeros activos frente al virus de la inmunodeficiencia. Aquí tenéis un esquema del virus, seguro que lo conocéis, ¿verdad? La cápside, la envuelta, las proteínas de la envuelta. Se conoce evidentemente muy bien este retrovirus porque es el agente causal del SIDA. Aquí lo tenemos saliendo de un linfocito infectado. Y si vamos a su genoma, hay tres genes fundamentales que son GAP, POL y EM, y hay otra serie de genes accesorios que regulan la efectividad del virus dentro de la célula. Si vemos cómo se produce el splicing, la transcripción del virus dentro de la célula, sin entrar en detalles, vemos que esta zona es fundamental. Entonces, esta zona del RNA genómico del virus, que pliega más o menos de esta forma y que tiene una serie de elementos funcionales que se conocen bastante bien, fue la que escogimos para generar aptámeros. En este caso, como veis, es aptámeros generados contra otra molécula de RNA. ¿Vale? Un RNA estructurado, que queremos que nuestros RNAs se peguen. Bueno, sin entrar en detalles, hemos obtenido una serie de aptámeros que, como veis, comparten, en este caso, que se ve muy bonito, comparten todos los aptámeros repetidos una o más veces en la población final, eso es una cuestión técnica, podemos hablar luego si queréis, comparten uno de los extremos, llamamos stem loop, esta especie de dominio de 8 nucleótidos desapareados unidos a un tallo de RNA de doble cadena. Entonces dijimos, si todos los aptámeros que son capaces de pegarse a nuestro RNA diana comparten eso, ¿por qué no diseñamos in vitro una molécula de RNA que tenga exactamente la misma estructura y que, como parece importante este fragmento de doble hélice de 4 nucleótidos, vamos a ponerlo de forma que no separe nadie, ¿vale? Y luego esto que era común en todos ellos. Pues lo más interesante es que cuando hacemos ensayos de qué le pasa a una placa de cultivo de células humanas infectada por el virus del SIDA cuando le ponemos este aptámero, vemos que los aptámeros marcados en verde bajan mucho la producción de virus, es decir, son antivirales. Estos aptámeros también son antivirales y esta molécula, perdón, estos son los azules, y esta moleculita que llamamos cariñosamente piruleta, de fresa en este caso, como veis, pues la piruleta inhibe más todavía la producción de antígeno 24, es decir, es un antiviral muy potente.
Daos cuenta. Una investigación que parte del origen de la vida casi nos lleva a un antiviral que funciona muy bien. Entonces, lo hemos patentado, ¿vale? Eso es más un de patentes, pues también os animo, que es un rollo hacer patentes, porque tenéis cosas que tienen aplicabilidad tecnológica y yo sé que vuestro decano esto lo va a agradecer. Aunque luego le tocará pagar los gastos de mantenimiento de la patente, pero eso es otra historia. Las cosas que tienen aplicabilidad tecnológica merece la pena patentarlas y bueno, tengo la suerte de que la tenemos concedida esta patente, estamos ahora en fases internacionales y es un aptámero obtenido por evolución in vitro. ¿Vale? Por lo tanto, volviendo al amigo Darwin, que está aquí observando el proceso de amplificación-transcripción, quiero terminar con esta idea. La evolución nos ayuda a investigar sobre el origen de la vida, pero también sirve para producir fármacos y elementos de reconocimiento de biosensores. Es decir, ¿realmente es posible diferenciar entre lo que algunos llaman ciencia básica y ciencia aplicada? ¿Trabajar sobre aptámeros es ciencia básica porque te aproxima al origen de la vida o es ciencia aplicada porque acabas una patente? Yo creo que es ciencia. Existe la ciencia y las aplicaciones de la ciencia. Y termino con una frase precisamente de Sol Spiegelman, gracias al cual iniciamos todo esto y que es una forma de ayudaros a todos como científicos que sois. Decía Sol Spiegelman que los científicos son los catalizadores de lo inevitable. Muchas gracias.